Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Mates con Serrano. Hoy vamos a aprender a ver las relaciones que hay entre razones trigonométricas de ciertos ángulos. Y para ello vamos a utilizar la circunferencia goniométrica. Por si no os acordáis, os recuerdo que la circunferencia goniométrica sirve, como su propio nombre indica, para medir ángulos. Y es una circunferencia que suponemos con el centro en el origen de coordenadas, aquí tenéis los ejes Y y X, y de radio unidad. Bueno, vamos a empezar el estudio de esos ciertos ángulos fijándonos en los ángulos suplementarios. Lo primero que tenéis que saber es que dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Esto es importantísimo, suman 180 grados. Cuando nos hablen de esto, de ángulos suplementarios, ya sabemos que la suma de ambos son 180. Fijaos que aquí ya tenemos dibujados dos ángulos, alfa y 180 menos alfa, y si lo pensamos, efectivamente entre los dos suman 180. ¿Por qué? Bueno, pues mirad, vamos a sumar 180 menos alfa, que es el primer ángulo, a ese le sumamos el segundo, y hombre, alfa menos alfa, pues evidentemente es 0, y nos queda los 180 grados que hemos dicho que sumaban. Bueno, pues efectivamente tenemos dos ángulos que son suplementarios. ¿Y qué relaciones existen entre sus razones trigonométricas? Bueno, pues para ver esas relaciones lo que vamos a hacer es que vamos a formar dos triángulos rectángulos que se forman de la siguiente forma. Valga la redundancia. Cuando trazamos el ángulo alfa, este lado del ángulo nos define aquí en la circunferencia un punto. Bueno, pues desde este punto vamos a trazar una perpendicular al eje X. Fijaos que aquí se ha formado un triángulo rectángulo en el que nosotros podemos definir las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de este ángulo alfa. Y hacemos lo mismo con el ángulo de 180 menos alfa. Lo hemos dibujado y este lado del ángulo nos define la circunferencia, este otro punto, y desde él igualmente trazamos una perpendicular. De manera que tenemos otro triángulo rectángulo en el que vamos a definir las razones trigonométricas de este otro de 180 menos alfa. ¿Qué relaciones hay entre unas y otras? Bueno, pues fijaos, vamos a ver. Claro, esto es alfa. Esto de aquí hemos dicho que es alfa. Y desde aquí hay 180 menos alfa. Pero claro, sabemos que todo este ángulo que es la mitad de la circunferencia, un ángulo llano, son 180. Luego, si todo esto es 180 y este es 180 menos alfa, evidentemente aquí lo que falta aquí es un ángulo de alfa grados. Luego entonces, vamos a marcarlo aquí, luego esto también es alfa. Claro, ahora ya se está viendo muy claro las relaciones que existen. Fijaos que el seno de un ángulo, que se define como cateto opuesto partido por hipotenusa, vemos que es lo mismo en el ángulo de 180 menos alfa, porque su seno es este, que en el ángulo de alfa, que es este de aquí. Luego entonces, vamos a apuntarlo por aquí, seno de 180 grados menos alfa, lo vamos a poner entre paréntesis porque es el seno de todo eso, es siempre igual al seno de alfa. Es decir, que el seno de ángulos suplementarios es siempre el mismo. Fijaos cómo seno de 180, seno de 180 menos alfa, seno de alfa. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre los cosenos. Bueno, pues coseno de 180 menos alfa, a ver a qué es igual. Y nos fijamos en el coseno de 180 menos alfa, que será el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Recordad que la hipotenusa hemos dicho que esto mide 1, pues porque es el radio de la circunferencia. Al igual que decíamos con el seno, cateto opuesto partido por hipotenusa. La hipotenusa es 1. Bueno, pues estamos con el coseno de 180 menos alfa. Si nos fijamos en este triángulo rectángulo, tenemos que ese coseno es cateto contiguo partido por la hipotenusa. Pero la hipotenusa es 1, por lo tanto el coseno es este trozo de aquí. Pero como hemos dicho que este ángulo es exactamente igual que este, fijaos que esta medida coincide con esta otra. ¿Y esta otra de aquí qué es? Bueno, pues es el coseno de alfa. El coseno de alfa sería su cateto contiguo partido por hipotenusa, es decir, su cateto contiguo. Luego resulta que el coseno de alfa es igual en medida, igual en magnitud al coseno de 180 menos alfa. Lo que pasa es que si os fijáis,
varía el signo, puesto que el coseno de alfa está en la parte positiva del eje X y sin embargo el coseno de 180 menos alfa está en la parte negativa. Así que el coseno de 180 menos alfa es exactamente el opuesto, el menos coseno de alfa. ¿De acuerdo? Y finalmente la relación entre la tangente de estos dos ángulos suplementarios, pues vamos a ver cuál es. Hombre, y se ve clarísimamente que si este es el seno de 180 menos alfa y este es el coseno, sabemos que la tangente es seno partido por coseno. En definitiva, seno partido por coseno sería la tangente de alfa, pero como aquí tenemos el seno positivo y aquí negativo, entonces tendremos la menos tangente de alfa. Luego estas tres son las relaciones que existen entre las razones trigonométricas de dos ángulos suplementarios. Fijaos, concluyendo, los senos de dos ángulos suplementarios son iguales. Efectivamente, fijaos que estas medidas son iguales y ambas están en la parte positiva del eje OI. Los cosenos tienen signo distinto, aunque son iguales en valor absoluto. Esta medida de aquí es igual que esta, pero este coseno es positivo y este es negativo. Y lógicamente, al ser el seno igual en ambos ángulos y el coseno diferenciarse en el signo menos, pues la tangente de 180 menos alfa es menos la tangente de alfa. Bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo y en el siguiente lo que vamos a ver es la relación que existe entre ángulos que suman 180 grados. Venga, os espero en el próximo vídeo, saludos y hasta la próxima.